Esta es la paracha número 6, paracha Toldot, generaciones, y va de Berechit 25, 19 hasta el 28, 9. ¿Sí? Y he querido traer aquí un tema que es muy importante, siempre muy importante, y es la comunicación, ¿sí? La importancia de la comunicación. Entonces saqué aquí unos apartes del rap Jonathan Sachs, que a mí pues me gusta mucho leer sus escritos, sus notas acerca de las parachot. Y vamos a ver aquí algo interesante. También vamos a ir aplicando, ¿verdad?, algunos textos de la escritura que tienen que ver con este tema. Dice aquí, él hablando acerca de otro rap, el rap Natalie Sdit, Yehuda, de bendita memoria. Él vivió por allá en los años 1800 y pico más o menos. Eh, Él dice que observa con sagacidad o puede explorar profundamente allí la relación que había entre Isaac y Rivka, ¿sí? O Isaac y Rebeca, ¿no? Y parecía que sufrían de una falta de comunicación, ¿sí? Entonces, él señala que la relación entre Rivka con Isaac no era la misma que tenía Sara y Abraham, o entre Rachel y Jacob, ¿sí? No era la misma. Cuando ellos tenían un problema, no temían hablar de eso, pero no ocurría, ¿verdad?, lo mismo con Rivka. Rivka tenía allí una dificultad. Vamos a ver entonces aquí, dice el Rad que siente esta distancia desde el primer momento que Rivka ve a Isaac. Recuerdan ustedes que venía Eliezer con ella y Isaac estaba ya en el campo meditando, seguramente orando, y de pronto pues ella pregunta, ¿quién es aquel que está allí? Entonces Eliezer le dice, es mi señor, sí, es mi señor Isaac, y entonces se la presenta, ¿verdad?, como la mujer que obviamente iba a ser de él. Entonces dice allí que estaba meditando en el campo, está ahí en Génesis o Bereshit 24:6, y en ese momento dice que ella cae del camello, o sea, ella se baja del camello y se cubre con un velo, se cubre con un velo, allí Génesis 24:65. Y aquí el Rad comenta, ella se cubrió por asombro y por una sensación de inadecuación, como si sintiera que no era digna de ser su esposa, ¿sí? Desde entonces esa inquietud quedó fijada en su mente, ¿sí? Quedó fijada en su mente. Sí, ella como que no se sentía digna de semejante hombre, ¿verdad?, de semejante señor. Y entonces esto parece que quedó como que en ella marcado para siempre. Aquí el Rad sugiere que la relación entre Isaac y Rivka nunca fue casual, ni cándida, ni comunicativa, como suele suceder hoy día, ¿verdad?, con las parejas judías, que se empiezan a conocer, que se citan, que empiezan a hablar, a ver si hay puntos de referencia que los una, etcétera, etcétera. No, o sea, eso fue así de una, como se dice, ¿no? O sea, eh, allá llega Rivka, se encuentra con Isha, y Eliezer le dice, vea, esta es la mujer que tu papá, ¿verdad?, quiere para ti, y bueno, la que el Eterno también pues señaló, y listo, punto, acéptela o acéptela. Entonces, sí, pero no hubo de pronto esos encuentros poco a poco, paulatinos, ¿verdad?, ese diálogo, ¿verdad?, esa candidez que hay cuando hay esas citas especiales para casar una pareja, ¿sí? Entonces, eh, esa relación obviamente uh, eh, nunca fue así como debiera haber sido, ¿verdad?, desde un principio, ¿no? Y como son las relaciones que empiezan en parejas judías, ¿no? El resultado entonces de esto, ¿qué fue? Pues una serie de momentos críticos, ¿no? Por esa falta de comunicación. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en la misma paracha, que Rivka nunca le informó a Isha que el oráculo le había dicho que tenía mellizos, ¿sí?, a Esad y a Jacob, y que el Eterno le dijo que el mayor serviría al menor. Recuerden que ella ve que allí tiene en su vientre esa lucha, y ella siente esa lucha, esa pelea entre estos dos criaturas, ¿sí? Y ella pues está inquieta por eso y va allá
¿verdad? Dice el Midrash que va donde Shem y Eber, ¿sí? A la academia que ellos tenían allí de enseñanza. Ellos eran prácticamente los sacerdotes, ¿verdad? Del Eterno allí. Y va a consultar con ellos, a ver qué pasaba, ¿verdad? Con esa lucha que sentía. Sí, es más, ella renegó, dijo, si así es tener un embarazo, no quiero tener más. Y dice el Midrash que por haber dicho eso y haberse quejado, entonces ella perdió la posibilidad de haber engendrado las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces le comunica allí, se le dice, ¿verdad?, por profecía, que dos pueblos, dos naciones habían allí y que la mayor serviría a la menor, ¿no? Entonces ella sabía eso. Ella jamás le comunicó eso a Jacob. Nosotros podemos ver allí, ¿verdad?, que eso jamás ella lo hizo. Ella se lo guardó, por decir así. Entonces, por eso ella, aparentemente, podríamos decir, era una de las razones por las cuales ella amaba más a Jacob que a Esaú, ¿sí? Porque sabía que él era el elegido por el Eterno, ¿sí? Ahora, si Isaac hubiera sabido esta predicción, ¿verdad?, sobre el futuro de sus hijos, preguntamos, ¿habría favorecido de todos modos a Esaú? Yo creo que no, ¿sí? Yo creo que no. Entonces, uh, lo más seguro es que Isaac sabía qué hacer y qué bendición dar, a pesar de que Rivka nunca se lo dijo. ¿Sí? Entonces tengamos eso en cuenta ahí. Isaac sabía qué bendición dar, a pesar de que Rivka nunca le dijo esto, ¿verdad?, a su esposo, ¿no? Y es por eso que muchos años más tarde, cuando ella se entera de que Isaac está por bendecir a Esaú, entonces se ve obligada a planear un engaño. Claro, ella como no se lo dijo, entonces ella se ve la necesidad de planear un engaño, ¿verdad?, para que fuera bendecido Esaú, el hijo que el Eterno había escogido, ¿no? Le dijo, uh, obviamente a Jacob que se hiciera pasar por Esaú, ¿no? ¿Por qué no le dijo simplemente a Isaac en ese momento? Sí, cuando ella escucha, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo a Isaac en ese momento, a su esposo, que debía bendecir a Jacob? ¿Por qué no se lo dijo? Pues obviamente esto obligaría a admitir que durante todos esos años había mantenido a su esposo ignorante de la profecía que había recibido. Entonces ella, pues obviamente no lo iba a hacer, ¿sí? Isaac nunca tuvo la intención de entregar la bendición del pacto a Esaú, ¿sí? Él quería dar a cada uno de sus hijos la bendición que le era adecuada y él lo sabía muy bien, ¿no? Él lo sabía muy bien, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Sí? Esto que le estoy diciendo. Entonces, cuando Isaac bendice de nuevo a Jacob, atención aquí, con la bendición de Abraham, al despedirlo de su casa cuando parte a Padan Aram, ¿sí?, a buscar, obviamente, allá refugio y sobre todo, pues también a buscar una esposa para él. Entonces, allí Isaac lo bendice con la bendición de Abraham, que esa era la más grande y la más especial, ¿no? Entonces, veamos lo que nos dice allí en Génesis sobre Bereshit 28.2. Dice, llamó Isaac a Jacob, 28.1, perdón, hasta el 4 dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Acuérdense que había un problema allí con las hijas de Canaán que había tomado su hermano Esaú, ¿sí? Y que obviamente traía mucho disgusto tanto a Isaac como a Rivka, ¿sí? ¿No? Entonces no les gustaba porque eran mujeres muy divertidas, mujeres muy idólatras, y esto no les gustaba. Entonces allí la idea era que él no cogiera tampoco esposas de allí de Canaán, y por eso le dice eso a su hijo. Dice, levántate, ve a Padan Aram, a casa de Tuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y, atención aquí, el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Vea, allí entonces le da a Jacob la bendición que tenía que darle, ¿sí? Y la bendición que
que era más grande que cualquier otra bendición, ¿no? Entonces, todo este plan de engaño planeado por Rivka y llevado a cabo por Jacob no era necesario. ¿Por qué Rivka no entendió esto? Porque ella y su marido no se comunicaban. Ahí está, simplemente porque ella y su marido no se comunicaban. Isaac sabía qué bendición darle a cada uno de sus hijos, ¿sí? Y ahí cuando llama, ¿verdad?, a su hijo primogénito, ¿verdad?, a Esad, no era que le iba a dar la bendición de Abraham, ¿sí? La bendición de Abraham se la dio allí más tarde, ¿a quién? A Jacob, que se la merecía. Entonces veamos las consecuencias de todo esto. Acuérdense que Isaac estaba anciano, estaba ciego, y obviamente él se sintió traicionado por Jacob, ¿no? Dice allí la escritura que él tembló violentamente cuando comprendió lo que había sucedido, ¿sí? Y eso lo amplía el Midrash. Y le dijo a Esad, tu hermano vino con engaños. Y también Esad se sintió traicionado y experimentó un odio tan violento hacia Jacob que juró matarlo. Rivka se vio obligada ¿a qué? A enviar a Jacob al exilio, ¿sí? Por el problema que les comento que tenía con Esad y sus mujeres, ¿verdad? Privándose también ella de qué? De la compañía de su hijo que amaba durante más de 2 décadas. Y respecto a Jacob, las consecuencias del engaño duraron para toda la vida, llevado a que hubiera luchas, o llevando a que hubiera luchas entre sus esposas e incluso entre sus hijos, ¿sí? Y con su suegro, ¿verdad? Acuérdense ustedes todo el engaño que tuvo que vivir. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, segamos. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Pero todo esto se pudo haber evitado. ¿Cómo? Pues simplemente que Rivka le hubiera dicho a Isaac, ¿verdad? Lo que le había hablado el Eterno a través de esos 2 hijos, ¿sí? Ella no hubiera tenido que ir a engañar a nadie, ¿verdad? Y obviamente no hubiera sucedido todas estas tragedias. Por eso él dice cuando se entrevista con Faraón, acuérdense ustedes cuando él llega donde Faraón, que Joseph lo presenta ante Faraón, le dice, pocos y malos han sido los días de mi vida, ¿sí? Pocos y malos han sido los días de mi vida. Eso está ahí en Bereshit 47:9. ¿Sí? Entonces, veamos que pues, no era el cuadro como muy bueno, ¿no? para Jacob. Tantas vidas dañadas por un acto que ni siquiera era necesario. Vemos nosotros tantos hechos y tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Porque no era necesario llegar hasta ese punto, pero ¿por qué? Por falta de diálogo, por falta de comunicación, por falta de confianza entre ellos dos como esposos. De hecho, sí, y como se los dije, Isaac le dio a Jacob la bendición de Abraham, sin ningún engaño, ¿sí? Cuando se vea que él era Jacob y no Esad, lo despidió y le dio la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque él se la merecía, él se la había ganado, ¿sí? Entonces, a sabiendas de que era Jacob, le dio la bendición, obviamente, de Abraham. Bueno, entonces ese es el precio que pagan los humanos por una falta de comunicación, ¿sí? Entonces hay desacuerdos, hay malos entendidos, muchas veces hasta las personas como que se imaginan las cosas que no son, ¿verdad? Eso suele suceder entre los seres humanos, ¿sí? Y por falta de comunicación pueden ocurrir cosas muy, muy trágicas, ¿no? Y la Torá es excepcionalmente cándida al respecto a estos temas. Y eso es lo que la convierte en una guía tan poderosa para la vida, ¿sí? Una vida real entre personas reales con problemas reales, ¿sí? Por eso la Torá es más actual que el periódico de hoy, ¿no? La comunicación es importante y eso lo vemos nosotros al comienzo de la Torá, ¿sí? Cuando el Eterno allí habla y empieza a crear el mundo, ¿verdad? Natural con palabras y dice, y dijo el Eterno, que sea que, y fue creando, y fue creando. Lo vemos allí, él empezó a hablar, a expresar, a comunicar, a ordenar, ¿sí? Entonces, desde siempre el Eterno ha querido eso, ¿sí? Comunicar, hablar, expresar, ¿sí? Y asimismo nosotros creamos el mundo social con palabras. El mundo social lo creamos nosotros con palabras, ¿sí? A nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares,
Todo lo que nosotros hablamos, decimos, va creando los ambientes, va creando las circunstancias, va creando las motivaciones, va formando las voluntades, ¿sí? A través de esas palabras que decimos. Podemos traer, crear muchas cosas, vida. Podemos crear circunstancias hermosas, momentos sublimes con esas palabras. El Targum traduce la frase y el hombre se volvió un alma viviente. Esa parte, el Targum lo traduce así, que está en Bereshit 2:7. Dice, el hombre se volvió un alma hablante. Así traduce el Targum. El hombre se volvió un alma hablante. Y eso es lo que nos diferencia, obviamente, de los animales, que somos personas que hablamos, que razonamos, que pensamos, que nos comunicamos. Para nosotros, entonces, el habla es vida. El habla es vida. Nosotros somos en este momento el producto de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho. ¿Sí? Somos el producto de ello. La vida son las relaciones y las relaciones humanas se construyen a través de la comunicación. ¿Sí? Ustedes saben, podemos contarles a los demás, ¿verdad? Nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros sentimientos, ¿sí? Nuestros pensamientos, ¿sí? Todo eso lo podemos expresar. Y es por eso que cualquier líder, desde un padre hasta un director ejecutivo, debe establecer como su máxima prioridad lograr una buena comunicación fuerte, honesta y abierta, ¿sí? Para tener éxito, ¿sí? Eso es lo que hace sana a las familias, a los equipos y a las culturas corporativas, ¿sí? Una buena comunicación. Todos deben saber cuál es el objetivo principal como un equipo, cuáles son sus roles específicos, qué responsabilidades tiene y qué valores y comportamientos se esperan de ellos. Debe haber elogios para aquellos que lo hacen bien, así como críticas constructivas para quienes no están a la altura de las expectativas. La crítica debe ser sobre el acto, no sobre la persona. La persona debe sentirse respetada sin importar cuáles sean sus fracasos. Esta es una de las diferencias esenciales entre la culpa moral, de la cual el judaísmo es el ejemplo supremo, y la vergüenza moral. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en otras palabras, que la culpa hace una distinción clara entre el acto y la persona, ¿sí? La culpa. Mientras que la vergüenza no diferencia, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Nosotros debemos apartar a la persona de su acto y juzgar el acto, ¿sí? Pero no avergonzar a la persona por el acto que ha hecho, ¿sí? Hay momentos en los que mucho depende de una comunicación clara. Y no es una exageración decir que hay momentos en los que el destino mismo del mundo depende de eso. Miren, por ejemplo, hace unos días atrás, ¿sí? En la guerra de Ucrania con la Unión Soviética, con Rusia, ¿sí? Allí vimos nosotros, escuchamos que cayeron misiles en Polonia, que mataron a 2 personas, algo así, y cayó por allá una granja. ¿Y qué dijo el presidente de Ucrania? Dijo, eso fueron misiles disparados por Rusia. Vea lo que se hubiera desatado, o sea, si no se presta atención, si no se hacen las investigaciones y esto, vea, es como decir, Rusia atacó la OTAN, porque Polonia pertenece a la OTAN. Y entonces, si Rusia mandó misiles y atacó a Polonia, uno de los países que conforman la OTAN, entonces toda la OTAN tiene el derecho de defender a Polonia y de atacar. O sea, se hubiera formado aquí la Quinta Guerra Mundial. ¿Sí? La Quinta Guerra Mundial. O sea, se hubiera formado aquí la grande, ya el Armagedón. ¿Sí? Entonces, vean nomás por qué, por unas palabras, por algo que dijo, sin conocimiento de causa. Primero investigar, primero mirar a ver, ir allá, estar seguro, estar convencido, y después, ahí sí hablar. Pero fue diciendo, vea, mire lo que está haciendo Rusia. ¿Sí? Ya ha tocado países que no tienen nada que ver. Entonces, wow, hubiera sido allí una tragedia grande. Yo dije Quinta Guerra Mundial, ¿verdad? Pero creo que sería la cuarta, ¿no? Porque la primera fue la que peleó Abraham con todos esos reyes, ¿sí? Después vino
La segunda, la tercera, sí, se hubiera sido la Cuarta Guerra Mundial. Muchos aspectos entonces de nuestras vidas se ven impactados por la falta de información y todo mejora con una comunicación genuina. Esta es la razón por la que amigos, padres, socios, líderes deben establecer una cultura en la cual tenga lugar una comunicación honesta, abierta, respetuosa, que involucre no solo hablar, sino también que escuchar. ¿Sí? Es muy importante entonces esto. La falta de comunicación, vea todas las tragedias que puede traer. La falta de comunicación adecuada, ¿sí? También vea lo que puede ocasionar. Sin esto, entonces, la tragedia estaría a la vuelta de la esquina. Nos dice las Sagradas Escrituras, Dios, habiendo hablado siempre y de muchas maneras, y que en este tiempo lo ha hecho por medio de su Hijo, su Majestad Yeshua el Mesías. Así hay una parte allá en la Escritura que voy a traérselas aquí, se las voy a leer literalmente. Dice Hebreos 1 hasta 2, o la carta a los judíos, capítulo 1, verso 1 hasta el 2, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Vean ustedes, o sea, que aquí el Eterno siempre ha querido hablar, siempre ha querido hablar, ¿sí? Siempre ha querido comunicarse con el hombre, siempre ha querido darse a conocer al hombre, siempre ha querido establecer ese diálogo con el hombre, ¿no? Tan es cierto que nos dio su palabra. Y su palabra, ¿verdad?, está impresa. La tenemos en la Torá, en las instrucciones divinas. Allí está el Eterno hablándonos a todos nosotros, ¿sí? Y esta semana alguien me preguntaba, ¿sí? Una discípula muy querida me preguntaba, ¿usted cree que Dios le hable a alguien actualmente como le habló a Jacob, a Abraham y a Moisés? Esa fue la pregunta, sí. Sí fue la pregunta. ¿Usted cree que Dios hable hoy día así también? Mi respuesta fue la siguiente. Él puede hablar hoy día, ¿verdad?, por medio de su espíritu derramado sobre las personas que le buscan de todo corazón. ¿Por medio de qué? Profecías, sueños, visiones. Eso hoy día lo está haciendo el Eterno. Lo ha hecho siempre. Siempre lo ha hecho el Eterno. Y eso, obviamente, lo que vemos nosotros señalado allí en el profeta Joel, ¿sí? Profeta Joel, capítulo 2. Veamos allí las escrituras. Dice profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Y sucederá que después de esto, derramaré mi rúa sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi rúa en esos días. Y esto fue una profecía, ¿sí?, ya cumplida, una profecía ya cumplida, ¿sí? Y vemos su cumplimiento en donde, en la fiesta de Sukkot, 50 días después que Yeshua celebrara Pesaj con sus discípulos. Allí, en el libro de los Hechos o Actos de los Discípulos, capítulo 2, verso 4, dice, todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar otros lenguajes, según el Ruach les daba la habilidad para que se expresasen, ¿sí? Entonces, allí vemos nosotros el cumplimiento de esto, ¿sí? Pero no es un cumplimiento que llegó allí y se produjo allí y sucedió allí y no sucedió jamás después. No, hasta el día de hoy sigue sucediendo esto, hasta el día de hoy, ¿sí? Y en la nación de Israel es muy normal, ¿verdad?, que grandes hombres y mujeres les llegara la nebuá o el espíritu de profecía. Eso es muy, muy normal. El mismo David Jamele, él decía, el Rúa del Eterno ha hablado por mi boca. Él mismo lo declara, ¿sí? Y por lo general el Eterno hablaba a través de sus mismas bocas, así como les digo, ¿verdad? Como les digo acerca de David Jamele, ¿sí? Hablaba a través de sus bocas, o sea, tomaba su habla y empezaba a hablar, ¿sí? Lo escribían, lo veían, se les presentaba la revelación, o sea,
Siempre ha sido así en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, hoy día, el Ruach, ¿verdad? El Ruach Jacodés, el Espíritu de Santidad, puede tomarnos y puede hablar a través de nosotros, ¿sí? Puede hablar palabras inspiradas, palabras divinas inspiradas, ¿verdad? A través de nosotros. Entonces, esa es la forma. Obviamente, no face to face, no cara a cara, como lo hiciera con Moisés y con Yeshua. Y le explicaba a esta querida discípula que pues obviamente ellos por tener ese grado de espiritualidad, ¿verdad? Y de intimidad con Hashem, entonces podían ellos hablar así cara a cara, ¿sí? Con voz audible. Y eso es lo que vemos nosotros en el caso de Moshe, en el caso de Yeshua. En el caso de Yeshua vemos que el Eterno hablaba, que hubo voces, ¿verdad? Cuando vino sobre él el Ruach HaKodesh, este es mi hijo amado, se escuchó un bat call, en quien tengo complacencia. Allí cuando él se transfiguró delante de los discípulos, ¿verdad? De Kefas, Jacob, ¿verdad? Y Johanán, entonces se escuchó allí un bat call también que dijo, haced todo lo que él os diga, ¿sí? Haced todo lo que él os diga, porque a Kefas se le pareció fácil hacer como 3 chozas, ¿verdad? Como 3 sukkot, una para él, una para Mochi y una para Eliyahu, ¿verdad? Porque se le aparecieron a Yeshua y estaban hablando acerca de su partida que iba a tener de Jerusalén. Y entonces allí se escuchó, no, ustedes deben hacer lo que él les diga, ¿sí? Y recuerdan ustedes cuando Yeshua fue a levantar a Lázaro, ¿sí? También dijo, Padre, yo sé que tú me escuchas, gracias por haberme escuchado. Glorifica, ¿verdad? Glorifícate, o glorifica tu nombre, ¿verdad? Y entonces se escuchó también un bat call que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y muchos pensaron que fue un trueno, fue algo que sucedió allí, pero le estaba hablando así directamente a su hijo, o sea, era una comunicación así, como se dice, face to face. Hoy día, pues, a través del Rúa, ¿sí? A través del Espíritu, ¿sí? Entonces, es algo que podemos pedir a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el Padre siempre está dispuesto a hablar con nosotros, con cada uno de nosotros, siempre, siempre ha querido hablar, siempre ha hablado, ¿sí? Nos corresponde a nosotros cultivar esa intimidad con Él, nos corresponde a nosotros. Le daba consejos a una persona, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Que pues tiene sus problemas muy serios y todo eso. Yo le decía, usted tiene que cultivar esa comunicación con nuestro Padre, ¿verdad? Coja la escritura, coja el libro de Teilín, los salmos, leas las cartas epistolares también. Lea allí lo que el Rab de Rafstá, Rabino Saúl de Tarso o Pablo dice, ¿sí? Y empieza a leer, dedique 5, 10 minuticos diarios, no más, ¿sí? A tener esa comunión, esa intimidad con Dios, así le decía yo. Y verás cómo empieza a cambiar tu vida, tus circunstancias, todo. Le decía yo de esta manera, ¿no? Entonces, es cultivar esa intimidad con Él. Podemos pedir el Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque es una promesa del Padre. El Padre lo ha prometido. Es una promesa y el Padre lo que promete lo cumple. Sino que tenemos que llenar los requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Dice allí, creer en quién? En el Mesías Yeshua, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que grandes adiquines de nuestro pueblo, sin haber creído en Yeshua, tengan también Rojaco. Es claro, viven una vida muy piadosa, muy entregada a la Torah, a las mitzvot, pues obviamente también hay Rojaco sobre ellos, claro que sí. Pero aquí hay una gran facilidad para todos los creyentes de Yeshua, ¿verdad? Como el Mesías, ¿verdad? Y son obedientes, para ellos también hay Rojacoes. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que habla la Escritura. Dice allí en el libro de Gilel o Lucas 24:49, nuestro santo maestro hablándole a los discípulos, le dice, aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad, o sea, de Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ellos permanecieron allí en Jerusalén, ¿verdad? Hicieron la cuenta del Homer, llegó Shavuot y en Shavuot fue derramado el Ruach HaKodesh sobre ellos. Dice allí en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Dios ha dado a los que le obedecen. Vea el requisito, obedecer.
Obedecer. Creer en Yeshua y obedecer, ¿sí? Hay que obedecer. Si el Eterno te da a ti algo, ¿verdad?, que tienes que hacer, ¿sí? Hay que hacerlo. No hay que dar tiempo, no hay que esperarse, no hay que mirar a ver, no hay que probar a ver, no hay que seguir, ¿verdad?, allí en nuestra soberbia, creyendo que es lo que yo quiero, ¿verdad?, que es lo que yo deseo y punto. ¿Sí? Claro, el Eterno va, va a respetar ese libre albedrío, pero no, nosotros tenemos que ajustarnos tarde o temprano a lo que Él quiere, si somos verdaderos hijos de Él. ¿Sí? Entonces hay que ajustar la vida a lo que Él quiere, a lo que Él demanda, a lo que Él pide. ¿Sí? Entonces dice que Él da el Ruach HaKodesh a los que le obedecen. Eso dice allí en Hechos 5:32, discurso de Kefas. Y aprendemos también de esto que es nuestra necesidad, antes que un deber, mantener esa intimidad con el Padre, porque en eso consiste el Olam Habá. En eso consiste el Olam Habá. ¿Sí? Eso fue lo que dio a entender Yeshua cuando empieza a orar por sus talmidines. Él dice allí en Yohanan 17:3 o Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima con el único Dios verdadero y con Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. ¿Sí ve? Entonces, en eso consiste. Tú quieres Olam Habá, queremos Olam Habá, ¿verdad? Queremos estar en el mundo por venir, queremos tener esa vida eterna. Entonces, comunión íntima con Akadosh Baruj Hu, con nuestro Abba que está en los cielos, ¿sí? Y con Yeshua, el Mashiach, que nos da ejemplo y nos muestra, ¿verdad?, cómo hay que vivir la Torah, ¿sí? Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe a hacer a construir buenas relaciones, ¿sí?, a tener buenos ambientes a través del diálogo, a través de la comunicación, que el Eterno nos permita siempre tener un ambiente celestial, donde quiera que vayamos, tener un ambiente, ¿verdad?, hermoso, ¿verdad?, celestial, con las cosas que decimos. Cuando llego aquí, yo me comparto sobre todo con un hermano que les mostré aquí hace 8 días y compartimos con él. Si yo le doy dentro del contexto hebreo lo que quiere decir las escrituras, ¿sí? Y él, pues obviamente, él está todavía ahí en las ligas menores, ¿no? Allá con su teología y todo, y yo le comparto y sentimos, ¿verdad?, un ambiente muy hermoso, ¿no?, al yo compartirles a él, pues dentro del contexto hebreo lo que quiere decir la verdad, lo que quiere decir la Torah. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Donde quiera que estemos, la comunicación, ¿sí? La forma de expresarse, la forma de hablar las cosas establece, ¿verdad?, armonía, establece vida, trae bendición, o puede traer todo lo contrario cuando no hay una buena comunicación, como ya vimos en el caso de Ishat y Rivka, su esposa. Que el Eterno nos guíe y nos ayude a hacer siempre buenas relaciones y a tener una excelente comunicación. Que podamos nosotros cultivar esa comunicación con Akadosh Baruj Hu, con nuestro Padre que está en los cielos, y mantener siempre esa intimidad con Él y con su Mesías, ¿verdad? Nuestro Maestro de justicia. Amén y amén. Amén y amén.